Bueno, señores estudiantes, nosotros vamos a revisar el libro segundo del transporte terrestre automotor, ¿sí? Título primero, de la naturaleza y objeto, el artículo 46, ¿qué nos dice? El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado que consta en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectando con la red vial internacional. Muy bien. No olvidemos, queridos estudiantes, ¿no?, que el transporte terrestre es un servicio público, ¿sí? Y esto es una actividad esencial, ¿no? Esencial y estratégica para el Estado. Recordarán que la movilización de personas, de bienes, generan recursos económicos, ¿sí? Tanto para las personas que lo utilizan, tanto para las personas que brindan el servicio del transporte automotor. Esto interfiere mucho en lo que es el desarrollo socioeconómico de nuestro país y desde luego también socioeconómico de las familias que se dedican a la actividad, ¿no? ¿Qué se lo hace esto de un lugar a otro? ¿Por dónde? Por las vías nacionales. No olviden que las vías nacionales son de propiedad del Estado, ¿no es cierto? En los terminales terrestres, en los centros de transferencia de pasajeros, en el tema de la carga en el territorio ecuatoriano también, ¿no es cierto? Carga, es decir, para transportar lo que son bienes. Y la organización es un elemento totalmente fundamental contra la informalidad. Recordarán que el tema del transporte debe ser de forma formal. Cada operadora debe tener su contrato, su permiso de operaciones de acuerdo a su naturaleza. Entonces, el sistema de transporte debe ser formal, ¿no? Lo que reglamenta nuestra ley. El transporte, lógicamente, informal no es el adecuado y no es el correcto, ¿no? Y esto, en definitiva, mejora la competitividad en el logro de un desarrollo productivo, económico y lógicamente social de nuestro país, interconectando con las vías internacionales. No olviden que también nuestro transporte automotor, a través de los convenios y tratados internacionales que realiza nuestro país, tiene acceso a las vías internacionales, ¿no es cierto? Es decir, la movilidad de bienes y de personas se lo puede hacer también de la parte internacional. Bien, vamos a revisar el artículo 47. ¿Qué dice el artículo 47? ¿No? El transporte terrestre de personas, animales o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativamente justas, ¿no? Entonces, miren, el transporte terrestre, ¿no?, ¿qué le brinda a las personas, a los animales? Animales, no olviden que también son los semovientes, ¿no? O bienes que respondan a las condiciones de, ¿qué? Responsabilidad. El transporte terrestre debe brindarle totalmente responsabilidad. Debe brindarle universalidad, es decir, el transporte es universal desde varios aspectos, ¿no es cierto? Universales, el tema de inclusión, etcétera, ¿no? Accesibilidad, usted como persona necesita, o los bienes, la accesibilidad para poder tener este tipo de servicio, ¿no es cierto? Usted puede acceder. Comodidad, es decir, usted debe tener las comodidades necesarias que exige esta ley. Continuidad en el transporte, es decir, secuencia en los mismos, ¿no es cierto? Seguridad, es decir, le debe brindar la seguridad, le debe brindar la calidad y, lógicamente, las tarifas equitativas, ¿no es cierto? Es decir, de acuerdo a un estudio social, socioeconómico,
Ustedes saben que esta ley está amparada en que siempre se debe defender el tema de las tarifas equitativamente justas, es decir, no el abuso ni el exceso, sino de acuerdo a nuestra realidad económica y social. ¿Sí? Avanzamos. El artículo 48, que nos dice que el transporte terrestre gozará de atención preferente las personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de niños, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El reglamento a la presente ley determinará el procedimiento para la aplicación de tarifas. Perfecto. No. Miren, queridos estudiantes, el transporte terrestre, ¿qué nos dice? Que gozarán de atención preferente. ¿Quiénes? Los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores de 65 años, las personas embarazadas, ¿no es cierto? Donde se establecerá, dice, un sistema de tarifas diferenciadas. Es decir, usted, si tiene a su esposa embarazada, tiene a su señor padre, a su señora madre, que tenga más de 65 años, a los niños, niñas, adolescentes, ellos gozan de una tarifa preferencial, es decir, se les cobra el 50%, ¿no es cierto? Esto es lo que brinda el transporte terrestre, ¿no es cierto? Tarifas diferenciadas especiales a los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años. El artículo 49. El artículo 49, el transporte terrestre de mercancías peligrosas, tales como productos o sustancias químicas, desechos o objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radioactivas que pueden generar riesgos que afecten a la salud de las personas expuestas o causen daños a la propiedad y el ambiente, se regirá lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes. No olviden, queridos estudiantes, que el transporte de mercancías peligrosas, ¿no es cierto?, tales como productos o sustancias químicas inflamables, deben ser realizados con las normas establecidas, es decir, con el transporte adecuado, ¿no? Si usted, por ejemplo, va a transportar combustible, tiene que tener un tanquero con las debidas precauciones, con los debidos extintores, ¿no? En caso de un incendio. Y esto también, de acuerdo a lo que establece la ley, cuando nosotros cumplimos con estas obligaciones, preservamos y conservamos el medio ambiente. No olviden que hoy la conservación y preservación del medio ambiente debe ser tarea de todos, ¿no? Porque lógicamente nuestro planeta cada vez tiene un proceso de destrucción, pero quienes lo vamos destruyendo exactamente somos los seres humanos. Y en definitiva nosotros tenemos que hacer hincapié en la conservación y preservación del medio ambiente para dejarles un futuro mejor a sus hijos, a nuestros hijos, a una sociedad. Y sobre todo también no olviden que el ambiente es vida, ¿no es cierto? El ambiente es vida, la tierra, la naturaleza. Entonces nosotros debemos conservar y preservar el medio ambiente, ¿sí? El artículo 50. ¿Qué nos dice la ley? El Estado propendrá a la utilización de los sistemas intermodales como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejoren los tiempos del transporte y eficiencia de los servicios. El Estado también nos brinda este sistema de transporte, ¿no es cierto? Inter y multimodales como herramientas necesarias que estos nos permitan reducir costos operativos, es decir, el ahorro económico, mejorar en los tiempos. No olviden que hoy el tiempo es un sinónimo de recurso, ¿no? Pero lógicamente hoy aquí debemos nosotros analizar
que los tiempos también se debe hacer con la debida, y yo siempre digo, ¿no? Con la debida precaución, con los debidos cuidados en todo sentido. No olviden que estamos atravesando temas muy graves en cuanto tiene que ver a un tema sanitario que vive el mundo. Entonces, yo creo que en los tiempos, el espacio, la paciencia, deben ser una arma fundamental en el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Para crecer como sociedad, como personas, ¿no? Y la eficiencia en los servicios, es decir, los servicios deben ser eficientes. Siempre tratemos de buscar la excelencia en todo sentido, ¿no? No solo en el sentido del transporte, sino en el sentido de nuestras vidas, en el sentido humano, en el sistema, en el sentido profesional. Es decir, la eficiencia en todos los servicios nos hace a nosotros como sociedad crecer, a nosotros como personas, ¿sí? Perfecto. Vamos a pasar al título 2 de los servicios del transporte terrestre, ¿sí? ¿Qué clases de servicio del transporte terrestre? Esto tenga muy en cuenta, ¿no? Son las clases del servicio del transporte, sí. Para los fines de aplicación de la presente ley se establece las siguientes clases del servicio del transporte terrestre. El servicio de transporte lo clasificado en transporte público, en transporte comercial, en transporte por cuenta propia y en transporte particular. Sí, no olviden, por favor. Los fines de aplicación de la presente ley establece las siguientes clases de servicios del transporte, ¿no es cierto? Entonces usted tiene diferentes clases, ¿no? Para que le puedan servir lo que es el transporte terrestre. El público, ¿no? ¿Qué más tenemos? El comercial, el de cuenta propia y el particular. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que el artículo 52, el Estado garantizará la prestación del servicio del transporte público en forma colectiva o masiva. Es decir, el transporte público, no, el Estado nos garantiza que debe ser de forma colectiva y masiva de personas y bienes dentro del territorio nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica, ¿no? Entonces, miren, facilito. La prestación del servicio público, ¿no? Es una garantía del Estado. Perfecto. Eso nos brinda el Estado, una garantía. De cómo debe ser el transporte público de forma colectiva y masiva. ¿Para quién? Para personas y bienes dentro del territorio nacional, haciendo uso de qué? De nuestro parque automotor que tenemos en el país y sujeto a una contraprestación económica. ¿Qué significa una contraprestación económica? ¿No es cierto? Usted paga por un servicio, ¿no? Y la persona también tiene derecho a cobrar por ese servicio que le está brindando. Esa es una contraprestación económica, ¿no es cierto? Yo recibo un estipendio económico a cambio de un servicio que lo estoy dando, ¿no es cierto? Entonces, el servicio de transporte público, como los buses, por ejemplo, usted accede a un bus, lógicamente tiene que cancelar, ¿no? Entonces, el Estado, a través de esto, brinda, ¿no? Exactamente que de forma colectiva o masiva se utiliza el transporte público haciendo uso de las vías nacionales, ¿no? Para el transporte de personas y bienes utilizando nuestro transporte automotor. Sí, ese es el concepto de servicio de transporte público, ¿no es cierto? El artículo 53 prohíbe de toda forma el monopolio y oligopolio en el servicio del transporte terrestre. ¿No es cierto? ¿Qué prohíbe esta ley? Que no debe existir un monopolio o oligopolio en el transporte terrestre, ¿no es cierto? Es decir, no debe monopolizarse, no debe centralizarse, sino el proceso debe ser de descentralización, ¿no es cierto? La Comisión Nacional regulará las formas de prestación de servicio conforme a la clasificación prevista en esta ley. La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un contrato de operación. No olviden, ¿no? El transporte terrestre estará exactamente sujeta a la celebración de un contrato de operación. El contrato de operación es el título habilitante para que los buses, ¿no?
tienen su contrato de operación y puedan cumplir las frecuencias establecidas. No olviden que el Estado es dueño de las frecuencias, ¿no? Y ellos pueden comercializarlo, lógicamente, con las operadoras que puedan acceder a un contrato de operación, y esto, lógicamente, genere que los destinos que tengan las operadoras puedan cumplir de un lugar a otro. El artículo 54, ¿no? La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos. A. La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas. B. La eficiencia en la prestación del servicio. C. La protección ambiental. Y la prevalecencia del interés general sobre el particular. Muy bien. ¿Qué nos especifica aquí? Que la prestación del servicio del transporte, ¿no es cierto?, atenderá los siguientes aspectos. La protección y seguridad del usuario, ¿no? Es decir, el transporte debe brindarme protección y seguridad a mí como usuario, ¿sí? Incluida, ¿qué? La integridad física, psicológica, ¿no? Integridad física, que no haya, por ejemplo, agresiones físicas, ¿no? Debe preservar esa integridad física. Psicológica, yo no le puedo insultar a un usuario, ¿no es cierto?, a un pasajero, no le puedo pegar a un pasajero. Y sexual de las mujeres, no debe haber acoso sexual a las mujeres, mucho ojo, eso está penado por esta ley, ¿no? Y también hombres, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas, es decir, nosotros tenemos que brindar esta protección y esta seguridad a los usuarios, ¿no? En términos generales, respetarles físicamente, psicológicamente, sexualmente a mujeres, hombres, ¿no? Y a los adultos mayores, niñas y adolescentes. Es decir, nuestra sociedad debe ir aquí mejorando, ¿no? En el servicio, en el trato. No olviden que a veces hay personas que por ser rápido, inmediatamente, no respetan a niños, niñas, adolescentes. Entonces, el respeto debe empezar por uno como persona y luego ese respeto transmitir al resto de la sociedad. Mucho más, ¿no? Si usted es transportista, por favor, cumpla estas normas que exige la ley. Y más que la ley, debe ser un tema siempre personal, buscando el bienestar de la sociedad, de una sociedad más justa, más humana, de una sociedad de respeto, de consideración. Usted se merece respeto, yo me merezco respeto, ¿no es cierto? Su entorno familiar, su entorno social se merece respeto. Si usted transmite respeto, va a recibir respeto. Así es el aspecto de la vida y mucho más en este tema de la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Muy bien. El B nos habla de la eficiencia en la prestación de servicios. Un servicio debe ser eficiente, es decir, el parque automotor, no olviden, ¿no?, que nosotros revisamos que el Estado tiene la obligación permanente de capacitar a los choferes profesionales y no profesionales. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio a nuestra sociedad. Entonces, el conductor tiene que estar capacitado, tiene que ser eficiente, el parque automotor tiene que estar en perfectas condiciones para prestar un eficiente servicio a los usuarios, a la colectividad. C, la protección ambiental. No olviden que si ustedes lo van revisando, casi en todos los artículos estamos fijándonos mucho en la protección ambiental. Y esto depende de nosotros, insisto, ¿no? De cómo nos eduquemos en conservar el medio ambiente. Por favor, si usted nos ayuda a conservar el medio ambiente, le estamos dando vida a nuestro ecosistema, le estamos dando vida a la naturaleza, y eso efectivamente depende de nosotros como sociedad, como personas. Y yo siempre digo, ¿no es cierto? A veces pensamos o creemos que el señor que tiene que barrer la calle del municipio tiene que hacerlo todos los días. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? ¿Por qué no apostamos a nuestra sociedad, a nuestro medio ambiente? ¿Por qué no vemos que
depende no solo de una persona, sino de un conjunto de personas que entre mayor sea el conjunto de personas, podemos contribuir al desarrollo, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Entonces, yo siempre trato o busco, como les decía, que mis clases vayan siendo una parte en la parte legal, pero una parte también en la parte de la concientización de la sociedad, de ustedes como estudiantes en los actuales momentos, de nosotros como docentes y viceversa, ¿no es cierto? Debemos ir creciendo de esa manera. Y finalmente, la prevención del interés general por el particular. No olviden que si bien es cierto, cuando usted realiza un servicio de transporte, no olvide que el transporte público es a cambio de un estipendio, el Estado le garantiza que debe ser de forma colectiva y masiva, pero también, ¿no es cierto?, debe prevalecer el interés social sobre el particular. Es decir, yo brindo un servicio a la colectividad, eso es un interés colectivo, ¿no es cierto?, que prevalece sobre el tema particular, ¿sí? Es decir, el servicio a la sociedad debe ser el primero. Y lógicamente y de forma directa, a través de este buen servicio que usted puede brindar en el transporte automotor, tiene su rédito también económico. Entonces, debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular. Es decir, primero está nuestra sociedad y después las personas de forma individual. ¿Sí? Avanzamos. El artículo 55 dice que el transporte público se considera un servicio estratégico. No olviden que hablamos en el artículo primero, ¿no es cierto? El servicio público es un sistema estratégico, ¿no? Así como que la infraestructura y el equipamiento auxiliar que se utiliza en la prestación de servicio. Más adelante vamos a ver un poquito de lo que son las leyes conexas que nos ayudan en el tema de la transportación. Las rutas y frecuencias a nivel nacional, ¿no? Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, los cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación. Es decir, no olviden que las rutas y frecuencias a nivel nacional, ¿quién es el propietario? Es el Estado. Y lógicamente ellos a través de un estudio de regularizaciones pueden hacer exactamente la comercialización con las operadoras que cumplan las leyes, los reglamentos, ¿no?, vigentes y puedan estos a la vez ser legalizados y explotados mediante la mediante los contratos de operaciones. Sí. Permítame.